si el silencio no fuera vacío, sino la respuesta que siempre evitaste escuchar? Nunca temí al campo de batalla, a las espadas, al barro, al frío. Me acostumbré como todos. Aprendí a dormir junto al peligro, a callar el miedo con firmeza. Pero había algo que siempre me costó más que cualquier herida: hablar de lo que sentía. Lo que realmente me aterraba era que alguien me mirara a los ojos y me preguntara: ¿cómo estás, Marcus? Y no supiera qué responder sin parecer débil o roto. En Roma me enseñaron a escribir para otros. Discursos para cónsules, proclamas para legionarios, palabras que sonaban fuertes, pero no eran mías. Mi pluma contaba glorias ajenas, mientras las mías se pudrían en silencio. ¿Qué tan hábil era un escriba si no sabía escribir algo que naciera de sí mismo? En las asambleas todos hablaban de honor, victoria, imperio. Yo también movía la cabeza, pero por dentro solo pensaba en cómo seguir callando. No por prudencia, sino porque el día que hablara en serio, temía no poder volver a callar. Cuando colgué mi capa por última vez, no llevé armas ni medallas, solo una tablilla de cera, vacía. No era para escribirle al Senado, ni a un comandante. Era para ver si podía escribir algo solo para mí. La miré durante días, semanas quizá. Me sentaba frente a ella como un desconocido que no sabe cómo empezar una carta. Mi mano temblaba, no por miedo al error, sino por miedo a reconocerme. ¿Y si al escribir descubría que lo que siento no tiene forma? A veces me decía: escribiré mañana. Pero el mañana solo era una excusa bien educada para seguir huyendo. En el fondo, no era la tablilla la que estaba vacía, era yo. Un día lo hice. Me senté frente a la tablilla, sin saber si era valor o cansancio. No escribí para César, ni a un hermano, ni a la historia. Solo 3 palabras: para quien fui, y debajo: a quien aún no he perdonado. Al principio, mi mano dudaba, pero cuando empezó a moverse, fue como si algo roto dentro de mí hablara por fin. Las frases salieron como agua sucia, retenida por años. Algunas eran torpes, otras me hicieron llorar, pero doler me hizo sentir vivo. Por primera vez, no escribía para ser entendido, no para impresionar a un general, ni para quedar bien con los dioses. Escribía para no olvidarme, para no traicionarme otra vez con el silencio. Cuando terminé de escribir, no firmé con mi nombre. No lo necesitaba, porque esa carta no era para que alguien la leyera. Era para que mi alma la escuchara. Me quedé sentado unos minutos. El silencio me pesaba más que el fuego. La vela parpadeaba, como si también ella temiera lo que venía. Me acerqué al fuego. La cera aún estaba fresca. Los trazos temblaban como mi pulso, pero no dudé. La sostuve unos segundos, lo justo para dudar por última vez, y luego la dejé caer. La vi doblarse, retorcerse, arder. El humo subía lento, como si no quisiera irse. No por venganza, no por cobardía. La quemé, porque esa carta ya no me pertenecía. Pertenecía a quien fui, y yo no quería seguir escribiendo desde el pasado. Hoy quiero escribir desde el silencio que queda después de soltar. No busqué respuestas entre las cenizas. No había nombres, ni signos divinos. Solo calor y un espacio en blanco. Y en ese vacío, por primera vez, respiré sin miedo. No un miedo a morir, sino a seguir cargando lo que ya no soy. Me quedé ahí un rato, no pensando, solo sintiendo. El silencio que deja lo que se va. No sabía qué venía después, pero por fin, no era lo de antes. Las paredes de esa habitación eran las mismas. La piedra, la cera, la llama, todo igual. Pero algo había cambiado. No afuera, adentro. Era como si el eco de mi pasado ya no tuviera dónde esconderse. El que salió de esa sala no era el que entró.
Caminé sin mirar atrás, porque a veces, para encontrarte, primero tienes que quemar lo que usabas para esconderte. No recordaba cuándo fue la última vez que caminé sin pensar en nada, sin planear respuestas, sin repetir heridas como si fueran oraciones. Solo caminar. Y ese día lo hice. Mis pasos no sonaban como antes. Ya no eran los pasos de alguien que huye, ni los de alguien que busca. Eran los pasos de alguien que ya no necesita llegar. Solo avanzar, sin explicar, sin arrastrar historias, ni excusas. Sentí el peso de mi espalda desaparecer y me di cuenta que no era mi cuerpo lo que dolía, sino todo lo que había cargado por dentro. Pensamientos que no eran míos, culpa que no me pertenecía, expectativas que nunca pedí. Todo eso ya no caminaba conmigo y no sé a dónde voy, pero hoy, por fin, lo estoy haciendo sin pesos. Esa noche tuve un sueño, o al menos eso pensé. Caminaba entre la niebla. No sabía si era noche o amanecer, solo que el silencio era tan espeso que parecía tener peso. Cada paso sonaba distinto, como si ya no pisara tierra. Y entonces lo vi. Un hombre de rostro sereno, de pie frente a un ciprés solitario. No hablaba, pero su mirada decía más que cualquier consejo. Me acerqué, sin miedo, y sin preguntarme por qué, le dije: he dejado ir lo que no soy, pero ¿cómo sé quién queda? Él no sonrió. Solo alzó una ceja, como si la pregunta no fuera nueva, y respondió con voz firme y suave, como el viento: no necesitas saberlo todo para vivir en paz. Solo necesitas dejar de mentirte. El suelo desapareció bajo mis pies. El viento me atravesó y desperté. Pero no era el mismo, porque ahora cada paso que doy suena distinto, como si por fin caminara conmigo. No sabía que el silencio podía tener sonido, no como el de una voz, sino como el eco de algo que por fin se ha ido. Por años caminé con ruido en el pecho, pensamientos como tambores, culpa como gritos, y un miedo siempre murmurando. Pero un día, el ruido se detuvo, no por milagro ni por fuerza, solo porque dejé de correr. Y entonces lo escuché. No era un dios, no era una respuesta, era un espacio, uno que al principio me asustó, porque estaba vacío de todo lo que me dolía. Pero ese vacío no era ausencia, era paz, y supe que mientras corriera, no lo iba a escuchar. El silencio no es lo que queda cuando todo se apaga. El silencio es lo que empieza cuando por fin te quedas.